Buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias, porque por ti, Señor, estamos siguiendo con la lectura de tu palabra, por querer agradarte, Señor, por cumplir lo que escrito está, porque sabemos que a ti te agrada que estemos en comunión contigo. Enséñanos, Señor, a cómo comunicarnos de manera efectiva contigo. Enséñanos a tener fe, Señor, a saber que tú eres, que tú siempre serás. Te agradecemos por estar en nuestra vida, Señor, por resguardarnos de todo y sobre todo por seguir adelante. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores y señoras. Pues vamos a comenzar de inmediato con la lectura. Vamos a leer el capítulo número 18 del Evangelio de Lucas. Y el Señor dice así: parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que los tocara, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejen a los niños venir a mí, y no se lo impidan, porque de tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El joven rico, un hombre principal, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que le oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista.
Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Bueno, eh, creo que a excepción del ciego que recibe la vista, creo que todos lo demás que leímos en este capítulo 18, creo que es muy entendible. Es muy entendible lo que el Señor nos quería decir. ¿Cómo se llama? En la parábola del juez injusto y de la viuda, está dirigida a los discípulos y tiene que ver con, con una de las actitudes más importantes que deben desarrollar los hijos de Dios, las cuales son la persistencia y la perseverancia. Y estas facultades son necesarias para mantenernos firmes en la lucha contra todo lo que se nos presenta en la vida. La perseverancia que nos enseña nuestro Señor Jesús está relacionado con la energía, y no me refiero a energía de esa que habla el mundo metafísica, sino con la fuerza que tenemos nosotros para comunicarnos con el Señor. ¿Por qué? Porque va dirigida a fortalecer el alma por los caminos de la acción. Esta acción de la oración debe mantenerse siempre sin desmayo, sin descanso. La perseverancia en la oración requiere firmeza, inteligencia y juicio. Si cuando estamos orando descansamos en esta oración decretando que es imposible la contestación o diciendo que es imposible que Dios nos conteste, este mismo juicio va a hacer que desistamos en el intento. O sea, si nosotros ya pensamos que Dios no va a responder nuestra oración, pues ya llevamos perdido medio combate. Esta perseverancia es como la gotita esta que cae sobre una roca y la va perforando. Ajá. ¿Por qué? Tenemos que persistir y con entusiasmo, pero no puede estar al alcance de todos. ¿Por qué? Porque esa persistencia y tenacidad en la oración son sustentadas por la fe, en lo que nos dice Dios, en sus promesas y en su palabra. Nuestro Señor Jesús ¿cómo decirlo? Ay, se me fue el avión de lo que... nuestro Señor Jesús nos insiste en la necesidad de perseverar en la oración y nos la relaciona con este juez y la viuda, ¿no? Porque dice la palabra que él ni tenía temor de Dios ni consideración con nadie, pero la viuda le reclamaba, por decirlo, a cada rato, diariamente. Ajá. Este juez del relato vemos que se negaba a atender los reclamos de la viuda, a hacerle justicia, pero la insistencia de la viuda, perdón, pero la insistencia de la viuda hizo que finalmente este juez injusto ¿cómo se llama? Le hiciera la justicia que ella estaba pidiendo. Ajá. Nuestro Señor Jesús afirma que Dios hace justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche sin cesar y que no tarda en responderles. Pero nuestro Señor Jesús, aquí en este relato, nos hace una pregunta muy interesante cuando nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, cuando Él venga por segunda vez, ¿encontrará fe en la tierra? Eso es lo que tenemos que tener muy constante en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la persistencia en la oración está bien ligada con la convicción o certeza de lo esperado, y eso lo podemos leer en Hebreos 11:1, ¿no? Si nosotros claudicamos en la persistencia a Dios, esto se relaciona con la duda y con la falta de convicción, o sea, estamos rendidos. Cuando leímos Santiago, ¿se acuerdan que ya leímos la carta de Santiago en el capítulo 1? Dice, creo que en el versículo 6, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, que agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Qué nos está enseñando Santiago en esta epístola? Que tenemos que pedir con la convicción de que ya está hecho. Ahora, ya no hemos dado la clase de oración aquí, ¿no? ¿Verdad? No.
Esa oración siempre primeramente debe de ser para beneficio de la gloria del reino. La perseverancia está relacionada con la certeza de lo que se espera y la convicción de que lo que todavía no tenemos. Hebreos 11:1, la fe, ¿cómo se llama? Persistir, como lo hizo la viuda que reclamaba justicia, es una actitud optimista de saber que seremos escuchados, con convicción que ese juez le haría justicia. Y nosotros como hijos de Dios, que tenemos un Dios y Padre justo, podemos persistir. Ay, ya me fui hasta por acá. Acá está. Ya. Podemos persistir y perseverar en la oración sabiendo que vamos a obtener lo que nosotros vamos a pedir. Pero ojo, ojo, esto tiene que quedar también cuando persistamos en la oración. Si nosotros pedimos para nosotros mismos, si nosotros pedimos para cosas carnales, si nosotros pedimos para cosas egoístas, obviamente pues no se va a ser concedido. El Señor siempre va a ser respondida con un no rotundo. ¿Por qué? Porque siempre debemos poner las cosas de Dios primero y lo demás vendrá por añadidura. Y como podemos ver en el Padre Nuestro, el Señor sí quiere escuchar nuestro clamor, sí quiere escuchar qué cosas necesitamos, pero siempre primero están los intereses de Él en la oración. Bueno, vamos a continuar con el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Comenzamos con el capítulo número 6 y el Señor dice así: dedicación del templo. Entonces dijo Salomón: el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre, ni he escogido varón que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David tuvo en su corazón, tuvo deseo en su corazón de edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel. Mas el Señor dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y el Señor ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho, y he edificado casa al nombre del Señor Dios de Israel, y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto del Señor que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Señor Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo oró delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará ahí. Que oigas la oración con tu siervo, que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieran oración, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento, y viniera a jurar ante tu altar en esta tu casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos,
dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convierte y confiesa tu nombre, y ruega delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cierran y no hay lluvia por haber pecado contra ti, si oran a ti hacia este lugar y confesaran su nombre y se convirtieran de sus pecados, cuando los aflijas, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiera hambre en la tierra, o si hubiera pestilencia, o si hubiera tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitian sus enemigos en la tierra en donde moran, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que haga cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conozca su llaga y su dolor en su corazón, si extiende sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieran sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuera de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viene y ora hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubieras clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo sale a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les envías y oran a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Si pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojas contra ellos y los entregas delante de sus enemigos, para que los tomen y los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueran llevados cautivos, si se convierten y oran en la tierra, y oran a ti en la tierra de su cautividad, y dicen, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde les hubieras llevado cautivos, y oran hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que has edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Señor Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo y el arca de tu poder, oh Señor Dios. Sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se recojan en tu bondad. Señor Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Capítulo 7 del libro segundo de Crónicas, escrito está. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante del Señor, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música del Señor, los cuales había hecho el rey David, para alabar al Señor, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grasura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, y una gran congregación, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días, y a los 23 días del mes séptimo
Envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que el Señor había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Pacto de Dios con Salomón. Terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran, y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieras todas las cosas que yo te he mandado, y guardas mis estatutos y decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si ustedes se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fueran y sirvieran a dioses ajenos y los adoran, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasa, y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Capítulo 8 del segundo libro de Crónicas, escrito está. Otras actividades de Salomón. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Asimismo reedificó a Bet-Orón de los de arriba y Bet-Orón los de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y a Balat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y los de la gente de a caballo, y todo lo que el Salomón quiso edificar en Jerusalén y en el Líbano, y en toda la tierra de su dominio, y todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo. Hizo Salomón tributarios hasta hoy. Pero de los hijos de Israel no puso siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo, y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca del Señor son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos al Señor sobre el altar del Señor que él había edificado delante del pórtico, para que ofrecieran cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme al ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos para que alabaran y ministraran delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios, y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas, y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos en la casa del Señor, hasta que fue terminada, hasta que la casa del Señor fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elot, a la costa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por manos de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Bueno, el pacto del Señor con Salomón. Creo que también es muy claro en qué sentido iba el pacto. El pacto fue unilateral, es decir, Dios lo propuso y se lo dio a Salomón para que obedeciera. ¿En qué consistía ese pacto? Que siguieran a Dios.
Cosa tan sencilla y a la vez tan difícil, ¿no? Que siguieran a Dios y lo obedecieran. Era todo lo que les estaba pidiendo Dios, que no se fueran tras dioses ajenos, que no se fueran tras ídolos, que no practicaran la idolatría, que no adoraran a los dioses que había en las tierras que ellos habían contestado. Es lo único que le pedía a Dios: vuélvanse a mí, obedézcanme a mí, alábenme a mí, porque Él los había sacado, era su pueblo, Él los había sacado de la esclavitud de Egipto, Él los había sustentado en el desierto. Es un pacto que hizo con Salomón que ni siquiera Salomón tampoco pudo cumplir. Y lo vemos desde el momento en que empezó a comerciar con caballos con Egipto, porque la palabra de Dios en uno de los mandamientos, en Levítico o en Éxodo, no sé cuál de los dos libros, bueno, pero está ahí, Dios le dijo a Israel que no volviera sobre sus pasos, que no hicieran comercio con Egipto. Y si el mismo rey hace las cosas, pues qué podíamos esperar del pueblo, ¿no? Recuerden que cuando leímos Reyes, en los últimos días de Salomón, que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, permitió que la adoración a dioses ajenos, dioses falsos, diosesillos, ídolos de yeso y todo fueran adorados, y que incluso él los adoró. Pero bueno, nosotros tomemos la decisión, obedecemos al Señor o nos vamos sobre otras cosas. Bendito Padre, tu amor es eterno y para siempre. Gracias por estar con nosotros, Señor. Nuestro amor, nuestra confianza, nuestra dependencia está depositada en ti. No nos iremos tras ninguna imagen, ninguna estatuita, ninguna piedrita. Nada nos apartará de tu amor, Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni nieves, ni tempestades, porque sabemos que toda prueba, toda tribulación tú la consientes, Señor, pero es para que crezcamos. Es porque hay un motivo y un propósito que tú conoces y en ocasiones nos lo revelas. Gracias, Señor, porque nuestra fe está depositada en ti, porque desde hoy declaramos con tus labios que tú eres nuestro Señor, que nunca nos echaremos para atrás, sino que siempre estaremos a tus necesidades. Perdónanos, Señor, porque no hacemos ni siquiera lo que nos pides, pero sabes en nuestro corazón, tú que miras los corazones, sabes que nuestro corazón está dedicado a ti. Gracias, bendito Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la confianza en Dios y su dependencia reine en sus hogares, en sus corazones. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.